Vamos a leer la palabra. Romanos capítulo 13. Vamos a hablar allí. Amén. Romanos capítulo 13 en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra tal como está escrita. Dice Romanos 13:1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza en ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues él es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Dios bendiga, aleluya, el pueblo de Dios. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, hermanos, está expresando en esta carta a los romanos un principio que, aunque en el contexto bíblico fue dado y establecido para esta gente, los romanos, quedó impreso, quedó escrito allí en la Biblia como regla de fe y conducta para nosotros, el pueblo de Dios. Fue una carta, fueron unas recomendaciones que el apóstol Pablo les hizo a unos creyentes del evangelio que eran romanos, que estaban allá en Jerusalén, y que entre ellos habían ciertas cosas, ciertas dificultades que obligaron a Pablo a tener que escribirle a ellos para que ellos pudieran, a través de esta carta, tomar el consejo del apóstol para que pudieran llevar una vida íntegra y una vida sana y santa delante de Dios. Fíjese, en el libro de los Romanos, Pablo comienza hablándole con respecto al plan de Dios con la nación de Israel y con el plan y el propósito que Dios tiene para esa nación. Pero en el verso 12 habla con respecto al deber que nosotros como cristianos tenemos. No solamente tenemos derecho a echar mano de la salvación que Dios nos ha entregado a través de Cristo su Hijo, sino que nosotros tenemos muchos deberes que tenemos que cumplir también como hijos de Dios. O sea, que para reclamar nuestros derechos como hijos, tenemos que cumplir nuestros deberes como hijos también. Usted como hijo de Dios y yo también tenemos derecho a la salvación. Tenemos derecho a una vida santa. Tenemos derecho a una vida íntegra. Tenemos derecho a ser felices. Tenemos derecho a ser prosperados. Tenemos derecho, hermano, a vivir una vida íntegra delante de Dios. Tenemos derecho, hermano, a estar por cabeza y no por cola. Tenemos muchos derechos que Dios nos da en la palabra como promesas o cumplimientos directos que Dios nos entrega a través de su palabra. Pero así como nosotros tenemos esos derechos y nosotros los hacemos y los reclamamos para que sean cumplidos en nuestras vidas, nosotros también tenemos deberes que cumplir como cristianos, como hijos de Dios, que son los que nos van a catapultar para poder acceder a los beneficios que como hijos de Dios nosotros también tenemos. O sea, en otras palabras, nosotros tenemos que ser obedientes para poder recibir la bendición de Dios. A su nombre, gloria. Dios no bendice a los desobedientes. No los bendice.
Y si los ha bendecido, producto de la desobediencia, es posible que aquella bendición que Dios ha derramado y ha hecho llegar a la vida de esa persona, es posible que se le transforme en una maldición. La Biblia habla en el libro de Deuteronomio con respecto a la consecuencia de la desobediencia, pero también habla de la bendición por la obediencia. O sea, si haces lo malo, mira lo que te va a pasar. Pero si haces lo bueno, mira lo que te va a pasar. Ese es nuestro Dios. Y Pablo viene hablándole, en otras palabras, a los romanos, para que entre ellos y que ellos como iglesia naciente y como congregación, ellos pudieran tener una vida agradable delante de Dios. Y un problema que existía muy terrible en medio de ellos era un problema de que no había sujeción, un problema de que no se respetaba la autoridad. Un problema era de que cada quien hacía lo que le viniera en ganas. Un problema de anarquía en medio de ellos, porque no aprendieron el principio de la sujeción a la autoridad inmediatamente establecida. Y ese es el problema que mucha gente, que mucha familia, que muchos matrimonios, que muchos esposos y que muchas esposas están padeciendo porque no se han sabido sujetar los unos a los otros. A su nombre, gloria. Para Dios todo funciona en el marco de una estructura de autoridad. Hay un organigrama que Dios ha establecido para todas las cosas. Y ese organigrama presenta o representa principios de autoridad. Principios de autoridad entre uno y entre otro. En el momento en que esos principios de autoridad, en que ese orden establecido se rompe a través de alguien, inmediatamente viene el juicio de Dios, porque Dios no puede obrar donde haya algún desorden, donde no hay sujeción, donde no hay obediencia. En otras palabras, donde hay rebelión o donde hay rebeldía. Cuando alguien sale de la cobertura de su autoridad, inmediatamente cae en rebelión. Inmediatamente cae en rebeldía, el pecado más antiguo del mundo entero que se pueda conocer. El primer pecado por la cual fue o que fue manifiesto en la vida de alguien fue en el que el libro de Ezequiel 28 nos muestra con respecto a Luzbel, aquel querubín grande y protector que Dios creó para su gloria, pero él se llenó de iniquidad y se halló en él maldad. Porque él quiso ser como Dios. Él quiso ser semejante al Altísimo, dice el libro de Isaías. Isaías 14. Él quiso ser igual a Dios. En otras palabras, él quiso usurpar el lugar de autoridad de Dios. Se dejó corromper por la hermosura con que él fue creado. Inmediatamente cayó en el pecado de rebelión. Por eso les decía que la rebelión es el pecado más antiguo que se conoce en la palabra del Señor. Y Pablo dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Qué quiere decir esto? Ya le voy a explicar. Usted, le guste o no, el presidente de la república de su país, usted tiene que someterse y sujetarse, porque la Biblia dice que las que están es porque han sido establecidas por Dios. No importa si usted esté o no de acuerdo con lo que él haga o lo que él diga, pero usted debe mantenerse obediente, usted debe mantenerse en sujeción. Repito, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. En otras palabras, todo Dios lo hace en torno a un rango de autoridad. Y el que se sale
de cualquiera de esos órdenes cae en rebelión. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del hombre, el hombre es cabeza de la mujer y la mujer es cabeza del hogar. En otras palabras, administra a los hijos, administra todo lo que le toca administrar. Hay un orden establecido. En el momento en que ese orden se rompe, se echó a perder todo. Y el que cae en rebelión y el que cae en rebeldía comienza a tener problemas con Dios, porque Dios ha establecido un orden. Dios no permite, aleluya, que una mujer diga que está por encima de su marido en nivel de autoridad en su casa. Dios no permite, Dios no concibe, Dios no entiende, Dios no acepta que una mujer diga que ella tiene más autoridad que él porque ella es la que habla más duro en el hogar. No. Eso es rebelión, conforme a lo que la palabra de Dios establece. Porque la palabra de Dios establece que la autoridad inmediatamente superior a la mujer en el hogar es el hombre. Usted no puede transgredir, usted no puede traspasar los límites que ya Dios estableció. Y si usted los traspasa, usted cae en pecado de rebelión. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Este es un tema muy espinoso para mucha gente. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que se quiere someter a uno, pero no se quieren someter a otro. No, si usted es obediente a Dios, usted tiene que someterse a las autoridades. Usted no puede decir, no, yo no le hago caso a la autoridad porque yo estoy como hubo un video aquí en el internet, cuando la pandemia estaba en su peor momento. Le preguntaban a un hermano cristiano, por cierto, le decían que por qué él estaba predicando en las calles sin mascarilla, si había una orden del gobierno nacional en Centroamérica. Creo que fue que pasó en Nicaragua, un país de eso, o en Honduras, no me acuerdo. Le preguntaban y él esbozaba este versículo bíblico y decía, no, porque la Biblia dice que yo me tengo que someter a las autoridades superiores. Y las autoridades superiores son los ángeles, es Dios y el Espíritu Santo. Está equivocado, mala interpretación de la Biblia, le falta hermenéutica, le falta teología, tiene que estudiar. Está interpretando literalmente y no se puede interpretar este versículo literalmente. No se puede interpretar la palabra superior, como el hecho de hacer creer que esa palabra se refiere a las autoridades superiores, ángeles, serafines, querubines, el Espíritu Santo, Cristo y Dios. No, está hablando aquí del sistema humano. Está hablando del sistema de las naciones y de los países. Está hablando de los gobernantes de la tierra. Y le está recomendando a una gente que deben someterse. ¿Sabe por qué? Porque el problema de aquel momento a quien Pablo le envía la carta era que había un problema de falta de sujeción, un problema de rebelión, un problema de rebeldía. A lo mejor estaba la autoridad, pero ellos no querían someterse a la autoridad. Pablo les recomienda, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. En otras palabras, la que está, te guste o no, Dios fue que la estableció. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Vea lo que dice el verso 2. Dice, de modo de que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se está dando cuenta que yo le hablé de un orden que Dios estableció. Dios estableció un orden. Dice, cualquiera que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, dice, y a Dios resiste. El que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. O sea, comienza a resistir contra Dios, como diciéndole, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con esa autoridad que tú me has establecido, Dios. No estoy de acuerdo y voy en contra de ella. Bueno, está en pecado de rebelión, está en pecado de rebeldía, conforme a la palabra de Dios.
De modo que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten, escuche esto, y los que resisten las autoridades acarrean condenación para sí mismo. Claro, porque es que Dios es justo. Dios tiene que obrar. Dios no va a permitir que usted salga por rebelión o por rebeldía debajo de la autoridad de alguien y Dios se quede de brazos cruzados. No, porque Dios no obra en medio de la rebelión ni de la rebeldía. Dios no respalda rebelión. Dios no respalda rebeldía. Por más que tú quieras decir, por más que tú quieras hacer ver, por más que te quieras argumentar, usted tiene que someterse, usted tiene que sujetarse. Y si no está de acuerdo con la autoridad superior, porque usted considera que está haciendo lo malo, usted debe doblar la rodilla delante de Dios para que Dios se encargue entonces de él, porque si a ti te puso Dios por debajo de él, a él Dios lo puso por encima de ti y los dos han de dar cuenta a Dios. A su nombre gloria. Pero no salga debajo de la autoridad, mi hermano. No salga. Quédese allí. Si no está de acuerdo, no se rebele. Ore a Dios. Pídale a Dios dirección. Dios se encargará de meterle el cantazo, de ponerlo en orden o de ponerlo en orden a usted. Porque hay gente que se argumenta haciendo ver y creer que las autoridades superiores están en rebelión y por eso me voy. Pero resulta que es que ellos son los que están en rebelión y los que están en rebeldía. A su nombre, gloria. Vea lo que dice el verso 3. Porque los magistrados no están para infundir temor a los que hacen el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza en ella. ¿Por qué? Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. En otras palabras, los que están en puestos de eminencia, los que están en posición de gobierno, que gobiernan naciones, que gobiernan ciudades, que gobiernan estados, que gobiernan cualquier tipo de grupo de personas, hermano, están, dice la Biblia, puestos por Dios para infundir temor, pero no para el que hace el bien, sino para el que hace el mal. En otras palabras, está allí para castigar al malo. Así lo dice. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo que te vas a recibir, sino a causa de la conciencia. En otras palabras, Pablo está diciendo, teme a la autoridad, pero témele porque Dios la puso, témela porque tú necesitas estar en sujeción a ella, témela porque hay un orden establecida por Dios. No la temas porque te va por el temor que puede infundirte. No. No temas por el temor ni por el miedo. No, teme es por tu conciencia. O sea, ríndete. O sea, sométete y sujétate. No por el castigo que puedas dejar de recibir, sino porque tu conciencia te dicte que tú debes y necesitas estar por debajo de la autoridad de alguien. Amén. Escuche, el verso 6 dice de la siguiente manera, y es lo que me gusta. Dice, por lo cual es necesario entonces estarle sujetos, ¿a quién? A la autoridad. No solamente por el castigo, sino por razón y por causa de la conciencia. Dice, pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios y atienden continuamente esto mismo. O sea, te cobran, te ponen impuestos, te ponen tributos porque Dios los puso para que lo hicieran. Tú tienes que someterte y tú tienes que sujetarte. Escuche esto. El peor pecado del pueblo de Israel, cuando iba camino del desierto desde Egipto hasta la tierra de Canaán,
cuando eran liderados por un hombre llamado Moisés, el peor pecado de ellos fue la rebelión. Porque ellos, cuando no se hacían lo que ellos querían, entonces ellos inmediatamente querían apedrear a Moisés y querían devolverse, querían nombrar otro líder, querían hacer lo que les iba en ganas. No se querían someter, no se querían sujetar. Por eso Dios los castigó duramente. Por eso vivieron todo lo que vivieron. Porque eran gente, dice la Biblia, de dura cerviz. Gente que no se doblegaba. Gente que no reconocía que había una autoridad. Gente que no reconocía que Moisés era jefe de ellos y mucho menos que Dios estaba por encima de ellos. Gente rebelde. Y así hay gente en las iglesias, en los trabajos, en las ciudades, en las familias. Así hay gente que camina en rebelión contra Dios. Vea lo que dice el verso 7 y con esto termino. Pagad todo lo que debéis. Paguen todo lo que deban. Al de tributo, páguenle tributo. Al de impuesto, páguenle impuesto. Al que respeto, bueno, páguenle respeto. Y al que honra, páguenle con honra. Este versículo, desde que éramos muchachos en el Evangelio, nos lo habían enseñado, que era un versículo que nos obligaba a tener que pagar urgentemente cualquier deuda que se pudiera tener. Hay muchos cristianos, sobre todo los que son muy ortodoxos, que algunos alegan que no pueden tomar créditos de alguna tienda, de algún negocio, de algún carro, algún vehículo. ¿Sabe por qué? Porque dicen que este versículo dice que no podemos deberle nada a nadie y que el que pide un crédito para pagarlo por parte está en pecado. Mentira del diablo, eso no es así. Mala interpretación de la Biblia. El apóstol Pablo lo que está diciendo en este versículo es que si tú le debes tributo al que te cobra los tributos, ¿sabe qué es un tributo? Es un aporte que tú haces para la manutención de algún estado, de alguna sociedad, de la estructura administrativa o de gobierno de algún país. Ese es el tributo. El impuesto es lo que tú pagas por lo que compres, por lo que vendes, y eso tiene otra finalidad. Aunque están muy asociados y aunque parezcan, tributo es tributo e impuesto es impuesto. Por eso el escritor se encarga de separar los términos. Y dice, no debéis nada a nadie, paga a lo que debéis. Al que tributo, págale su tributo. Al que impuesto, págale ese impuesto. Pero al que le debe respeto, págale respeto. ¿Cómo es eso, pastor? Explíqueme. Ya te voy a explicar. Hay hijos que le deben respeto a sus padres. Hay esposos que le deben respeto a sus esposas. Hay esposas que le deben respeto a sus esposos. Hay padres que le deben respeto a sus hijos. No se lo dan, le dan, pero no el respeto debido. Entonces están en deuda. O sea, que así como económicamente tú puedas llegar a estar en deuda con alguien, tú por respeto también puedes estar en deuda con alguien. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Si usted no le da el respeto debido a su mamá, usted le debe respeto. Si usted no le da el respeto debido a su papá, usted le debe respeto. Si su papá no le da a usted el respeto debido como hijo, su papá le debe respeto. Si usted no respeta al vecino como es debido, usted le debe respeto. Que dice Pablo, pagad todo lo que debéis, no debéis nada a nadie. Aleluya. A su nombre, gloria. Escuche esto. Y al que honra, honra. ¿Sabe algo difícil en la vida de la gente? Aún en la iglesia se puede ver a veces. Algo difícil para la gente es honrar a quien verdaderamente se tiene que honrar. A la gente le cuesta honrar.
porque le cuesta dinero, porque le cuesta tiempo, porque el orgullo no lo deja, porque tiene problemas, porque tiene falta de perdón. Alaba la gloria, porque algo puede estar perturbando la vida de esa persona y no le permite honrar debidamente a quien tiene que honrar. Entonces está en deuda con honra hacia la vida de alguien. A su nombre, gloria. Pablo estaba hablando en torno a que sométanse a las autoridades, páguenle su tributo, páguenle, porque había un desorden, nadie quería reconocer, pero le está diciendo, no paguen solamente lo económico, no paguen solamente dinero, paguen todo lo que hagan falta, porque a lo mejor alguien con la familia puede estar solvente económicamente porque trabaja y tiene un buen ingreso y entonces está solvente con la familia, pero resulta que en torno a respeto y en torno a la honra, no está ni respetando a la familia, ni está honrando a la familia, por lo tanto está en deuda con la familia. Pablo termina diciendo, no debáis nada a nadie. O sea, todo lo que está por ahí que no has podido dar, que no has querido dar por una cosa o por otra, ha llegado la hora de darlo, ha llegado la hora de pagarlo. No debéis nada a nadie, sino amaros los unos con los otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Había un problema de falta de sujeción y Pablo aprovecha y anexa esto. Entonces, tarea para la casa. Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia. Tarea para la casa. A partir de hoy, yo le voy a pedir a los que están conectados y a los que van a ver este video en lo consiguiente, que usted agarre un lápiz, que usted comience a anotar allí a ver con cuántos está en deuda. Económicamente, afectivamente, respetuosamente o por honra, con cuántos, a quién estás dejando de honrar, a quién has dejado de honrar por mucho tiempo que no lo estás haciendo ya y esa persona lo está extrañando. Estás en deuda. Pablo dice, no debes nada a nadie. Pagad a todos y amados los unos a los otros. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por haber estado allí. Mañana nos vamos a ver igualmente a esta misma hora, en el nombre de Cristo y para la gloria de tu santo nombre. Vitelma Muñoz, por acá dice Keslian, hoy en día en diversos países las mujeres se creen superiores, eso está afectando porque se crea machismo en ellas. Sí, señor, se crea machismo, pero más que machismo, Keslian, se crea es la rebelión. A la larga y al final de cuentas es rebelión. Entonces, se crea todo esto y a todo aquello de la liberación femenina, el humanismo de que yo lo puedo, no me hace falta el hombre, no importa si trabaja, yo puedo sola. Hay gente, hay mujeres que piensan así, pero toda mujer que piense así necesita ser ministrada porque está llena del diablo. Está llena de un espíritu de rebelión que no le permite someterse y sujetarse al hombre como Dios lo manda. Aleluya. Elena Janet Duncan Sepúlveda, allá en Puerto Plata, República Dominicana. Dios bendiga a Elena Janet Duncan de la Princess Viveros. Dice Delcy Viveros Chara, yo lo creo y lo recibo y lo declaro. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén, amén. Dice ella, Vitelma y cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Maidis, Dios te bendiga, Maidis. Seguimos en batalla, Maidis. El asunto no está fácil, pero tampoco está difícil. Hay que apegarse a Dios para poder seguir adelante. Amén. Dios les bendiga, pues, Dios les guarde. Gracias por haber estado allí. Mañana nos vemos, si Dios nos permite. Amén. Sigan orando por nosotros, sigan orando que nosotros lo estamos haciendo por ustedes también. Amén. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Gracias por cada uno de ustedes. Compartan el video con todo el que puedan. Compártalo porque de verdad va a romper la vida de mucha gente. Dios les bendiga. Bye bye. Shalom es paz.